Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un nuevo día más para compartir juntos, un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Y hoy he preparado un tema especial. Estamos viviendo un tiempo de cuarentena y día a día nos vamos enterando de sus datos estadísticos y de alguna manera nos vamos marcando una nueva realidad, ¿no? De manera diaria. Pero también eh, empezamos a visualizar qué va a pasar después de este periodo o si se extiende este tiempo de cuarentena. Me refiero al aspecto económico. Hay muchos que son empresarios, comerciantes, profesionales, cuentapropistas, que han asumido una serie de gastos para poder producir, como alquileres, cargas sociales, gastos fijos, y que están viendo de qué manera van a poder enfrentar toda esta situación. Visualizan un futuro angustiante, ¿no? A partir de la falta de actividad económica. Solo hay egresos y cero de ingresos. Eh, y te preguntás en este momento, ¿podrá Dios ayudarme? Y la verdad es que viendo la realidad, si solo observamos la realidad, quizás alguno podría decir, lo veo muy difícil, la verdad no veo cómo Dios me puede ayudar. El Salmo 78 en el versículo 9 dice lo siguiente: y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Esta es una pregunta que hace el salmista eh, haciendo alusión al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido liberado de la esclavitud de Egipto, estaban caminando por el desierto hacia el monte Sinaí, y allí en el desierto de Sin se quejaron contra Dios y contra Moisés porque querían comer pan y carne y no tenían. Y entonces el salmista, al recordar este momento, lo expresa de esta manera: hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá Dios? Esto nos pasa cuando nosotros pensamos a Dios en jerarquías humanas. Para Dios no existen estas jerarquías como fácil, difícil, lo posible, lo imposible. Nosotros podemos ver con claridad, ¿no es cierto?, este antagonismo, y los usamos a diario para describir la realidad en la que vivimos. Pero Dios no transita por ellas. Dios no tiene límites. Nuestra idea de Dios, en nuestra idea de Dios no tendría que estar encerrado en nuestra lógica de pensamiento, de lo que se puede hacer y de lo que es posible y de lo que es imposible para Dios. En el libro de Génesis, cuando Dios visita a Abraham, le dice que su esposa Sara va a quedar embarazada. Los dos ya eran mayores de edad, y entonces Sara, que estaba escuchando esta conversación entre Dios y Abraham, se ríe y dice: yo ya siendo vieja y a esta altura de mi vida voy a quedar embarazada. Y Dios le dice a Abraham: Sara se está riendo, y le hace esta pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac cuando tenía 90 años. Es decir, cuando fisiológicamente ya no podía quedar embarazada, ella quedó embarazada y Dios cumplió su promesa. Pero lo interesante de esto es cómo Dios trata estas jerarquías en nuestra estructura de pensamiento. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Aquí está, ¿no es cierto?, anulando la palabra difícil en relación con su persona, con sus posibilidades, con su capacidad. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María para anunciarle que ella iba a quedar embarazada e iba a dar a luz al Señor Jesucristo, también le dijo que su pariente, Elizabeth, estaba embarazada ya de 6 meses, la que le decían la estéril. Y el ángel dice: porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1, 36 y 37. Acá Dios está tratando
con esta jerarquía de lo imposible. Hasta ahora dijimos que el texto nos enseña que nada es difícil ni nada es imposible. Pero Jesús mismo lo dijo de manera clara, taxativa y en forma positiva. Todo es posible para Dios. Mateo 19, 26. Cuidado, no es pensamiento mágico. Jesús mismo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocimiento de Dios, es conocimiento de Jesucristo, el mediador, el redentor, el que nos lleva, el que nos abre las puertas para conocer al Dios vivo y verdadero. La fe no es un salto al vacío, es un salto hacia los brazos de Dios. Me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas y yo les enseñaba a tirarse a la pileta. Y claro que al principio tenían miedo porque veían el agua y la profundidad, pero se animaron porque estaba su papá. Ellas sabían que podían confiar en su papá. Yo estaba allí esperándolas para que nada les ocurriera. Conocer a Dios, conocer al Dios que se reveló en la Biblia, aquí en su palabra, es la clave. Al leer la historia de la salvación, vemos cómo Dios se relacionó con cada uno de los personajes, cómo entró en comunicación con ellos, qué les dijo, qué les prometió y qué hechos portentosos y poderosos hizo. Conocemos a Dios según esta revelación que está en su palabra. Los creyentes no estamos vacíos, no creemos porque somos ignorantes o porque somos unos pobres crédulos que necesitan una figura paterna protectora para vivir. La fe cristiana no es ignorancia, es conocimiento, no es patología, es salud, es vida abundante en Cristo Jesús. La fe es certeza y convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos da esa fe y nos enseña acerca del conocimiento de la persona de Dios, de su esencia, de su sustancia, de sus atributos, de quién es Dios en sí mismo y qué quiere, qué establece para el hombre que lo ha creado. Por eso hay un refrán que dice, cuéntame cómo es Dios y yo te diré cómo es tu fe. ¿Cómo es tu Dios? ¿Está hecho tu medida? ¿Limitado entre las jerarquías humanas? ¿O es el Dios todopoderoso revelado en su palabra? Qué importante es alimentar la palabra, la fe leyendo su palabra. Qué importante es conocer al Dios de la Biblia para no limitarlo y recibir de Él todo lo que Él quiere darnos. El otro aspecto que es muy importante acerca del conocimiento es la relación personal, porque si no entonces el conocimiento de Dios sería privativo de los teólogos, pero no es así. Todos, absolutamente todos, podemos conocer al Dios de la Biblia, al Dios creador, a Jesucristo, porque la palabra dice que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y podemos tener comunión íntima con Él, de tal modo, como dice el apóstol Pablo, lo podemos llamar papá. Él quiere tener comunión con nosotros. Y el mismo Jesús dijo, mis ovejas, hablando de los creyentes, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué limita entonces a Dios? Bueno, la falta de conocimiento, la falta de una comunión con Dios, pero también la incredulidad. Cuando Jesús comenzó su ministerio, al poquito tiempo volvió a Nazaret. Y entonces, claro, fue el lugar donde él se crió. Y entonces la gente empezó a decir, pero este no es el hijo de José, de María, el carpintero. Bueno, lo que dice el texto es que no pudo hacer muchos milagros allí por causa de la incredulidad. Y por último quiero señalar a la soberbia. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Significa que el poder de Dios se manifiesta en aquellos que reconocen que lo necesitan, que necesitan su ayuda, que anhelan verlo
en su propia realidad cotidiana. Y lo contrario a la autosuficiencia, ¿no es cierto?, del hombre. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vuelvo a la pregunta del comienzo. ¿Podrá Dios prepararte una mesa en el desierto? ¿Podrá darte provisión en el medio del desierto? ¿Es el desierto un limitante para la persona de Dios? Si el pueblo estaba en vez del desierto estaba en los mejores campos, en los más fructíferos, ¿tenía Dios más recursos para ayudarlos? No, los recursos de Dios son siempre los mismos, son infinitos, porque Dios es infinito. A Dios nada lo limita, y tal es así que el texto bíblico dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Todo es posible para aquel que puede creer. Dios puede prepararte una mesa en el desierto. Podés empezar a ver, por medio de quién es Dios, un futuro distinto, una mesa preparada en el medio del desierto. No importa dónde estás, no importa tu situación, importa si Dios está en tu vida. Si el Dios Todopoderoso es el Dios que vos lo hiciste personal, en el que te estás relacionando. Si es Jesucristo el mediador, eso es lo único que importa. ¿Podrá darte provisión en el desierto? Estoy seguro que el Dios de la Biblia lo puede hacer, porque para Él todo es posible. Dios puede prepararte una mesa en el desierto, pero es tu fe, recordá que es tu fe, tu confianza en Él, lo que hará posible que sea realidad. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. En duras pruebas de la aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos o en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está Su tierno amor. sí, cuidará de ti. Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá. Dios cuidará de ti. Jamás tus bienes te negará. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti. Dios cuidará
Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador. Dios cuidará